Hoy es día 2 de enero del 2026. La primera lectura es de Juan, de la primera carta de Juan, capítulo 2 del 22 al 28. Dice lo siguiente: Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esa es la promesa que Él mismo nos hizo en la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él, como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan, capítulo 1, del 19 al 28. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres? Pues, ¿eres Elías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron entonces: dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron entonces: ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bien, bueno, la primera carta de Juan nos está dando una información. Todo aquel que niega a Jesucristo ya es el anticristo. No necesitamos espantarnos hoy en día de que un presidente es el anticristo, que un millonario como Elon Musk es el anticristo, o que van a ser el anticristo, o que ya nació, que es el hijo de un gran personaje en la actualidad que es el anticristo. No, todo aquel que está en contra de lo que Jesucristo nos dejó y su doctrina, pues es el anticristo. Así es la palabra anticristo. Cristo es ungido, pero en el idioma latino, o sea, en el idioma romano, ¿no? Por decirlo de aquel entonces, y del griego. Y Mesías, bueno, pues es el nombre de que se le da hebraicamente, ¿no? Sí. Entonces, esto es importante que lo tengan porque mucha gente le da miedo, ¿no? Ay, que el anticristo va a venir al mundo y va a destruir y hasta películas hay. No, no. Todo aquel que está en contra de Cristo es el anticristo. ¿Sí? Bien, nos sigue aquí dando la información Juan en su primera carta, en donde muy claramente dice que el que está con Cristo está con nuestro Padre Dios. Si no estás con Cristo, no puedes llegar a nuestro Padre Dios. Recuerda que Jesús lo dijo muy claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. O sea que muy claramente se los explicó, se los dijo. Entonces, para que esto no quede no aclarado, ¿eh? Lo aclaró muy perfectamente, ¿no? ¿Sí?
Y dice Juan, pues, que permanezcan pues en ustedes los que desde el principio han oído. Si permanecen en ustedes los que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Pues ya sabemos qué es el camino o quién es el camino a seguir, y Jesucristo nos dejó la información. Ahí tenemos su doctrina. Ahí en la actualidad hay unas comunidades que pues podríamos decir religiosas o no religiosas, pero o se hacen llamar iglesias, en donde pues no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, mucho menos que haya muerto, y peor tantito que haya resucitado, que no murió en la cruz. Después de lo que nos cuenta la historia, vamos a pensar que es mentira. Ya sabemos que la historia pues está escrita por seres humanos, ¿no? Y bueno, pues aquí quiero darles a ustedes a entender esto de que pues muy claramente aquí nos está diciendo que si tú aceptas al Hijo, estás aceptando al Padre. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, así lo dice. Pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre, así lo dice. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Eso se lo está diciendo a aquella gente, Juan, a todos aquellos que ya estaban evangelizados, a todos aquellos que ya estaban adoctrinados, ¿sí? Ya les habían explicado y les habían dicho qué había pasado con nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que había hecho y a qué había venido. Y bueno, pues a nosotros nos da también esta información muy actual, ¿no? Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, que es la vida eterna. La vida eterna no es que estemos aquí, hermanos, es algo que también estamos muy equivocados muchos. Muchos dicen, es que la vida eterna va a ser aquí en este planeta, vamos a resucitar en este planeta y vamos a seguir viviendo en este planeta. No, hermanos, no sabemos cómo será la resurrección. Pero la vida eterna no es una vida corporal, es una vida espiritual. Desafortunadamente, bueno, pues yo no tengo fotos, ni videos, ni grabaciones, ni películas, como poderles decir, miren, así está la vida eterna cuando nos vamos de aquí, los que hicieron bien las cosas y se comportaron conforme a lo prescrito que el Señor nos decía que hiciéramos para bien de nosotros, miren cómo si hay es la resurrección o la vida eterna. No hay. Muy claramente Jesús le dijo, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Y se lo dijo a Tomás, ¿no? A Judas Tomás, porque era su nombre, Judas Tomás. Acuérdense que Tomás era un apodo. Anteriormente se usaban mucho los apelativos, ¿no? Los apodos, para saber y distinguir a las personas. No eran ofensivos, no era bullying. Sí, no, ahorita sí le decimos que es bullying cuando te estás poniendo sobrenombres a una persona, ¿no? Bien, entonces dichoso aquel que cree sin haber visto. Entonces no sabemos cómo va a ser la vida eterna o cómo es la resurrección, no sabemos. Se han inventado muchas películas y videos, tengan mucho cuidado, no crean en eso. No sabemos. Dice Juan, yo les he escrito esto pensando a aquellos que tratan de inducirlos al error. ¿Se dan cuenta por qué lo escribió Juan? Su carta de Juan no la escribió para ponerle en el Nuevo Testamento, ¿no? Ha de haber dicho, no, es que un día van a hacer el Nuevo Testamento y van a integrar todas las cartas que yo escriba, y las de Pedro también. Y va a haber evangelios. No. Ellos escribieron precisamente para informarle a la gente que quería conocer todo lo que había descrito o informado nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento pensaron que iba a ser un Nuevo Testamento este conjunto de libros, que hoy en día pues tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. No hablemos del Antiguo, pues no, porque estamos hablando de Jesucristo, ¿no? Sí, bueno. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. ¿Se dan cuenta lo que dice Juan? Ya desde entonces había gente que estaba en contra de lo establecido, en contra de la verdad, en contra de la doctrina de Cristo. Y ya estaban utilizando otros medios para su beneficio particular, personal, o para tergiversar la información. Recuerden que la unción que han recibido, o sea, ya el bautismo, sí, tanto de agua como del Espíritu Santo, sí, dice, recuerden que la unción que de él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas, permanezcan pues en él
como la unción que les enseña. Pues hoy en día tenemos la oportunidad de tener las Sagradas Escrituras, tenemos la oportunidad de leerlas, de estudiarlas, de investigarlas, ¿sí? De interpretarlas y de llevarlas a cabo. Porque pues hace unos años, no sé, estaba prohibido eso, ¿no? Y más de época de la Santa Inquisición, aquel que le encontraban con la Biblia, o, no, pues, castigado, ¿eh? De hecho, había monjes que pues, aprendían de memoria los versículos, como uno de las comunidades hoy en día que se aprenden los versículos, ¿no? De memoria, ¿no? Dice, el capítulo número 4 del versículo número 3 habla de esto, ¿no? Ya saben cómo son, ¿no? Y pues estaba prohibido, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues ya podemos leer y estudiar. Y aquí muy claramente, pues dice Juan, pues ustedes ya recibieron al Espíritu Santo, ya recibieron la unción, sí, permanezcan, no necesitan que nadie les esté enseñando. Por eso yo en algunas ocasiones, no siempre les digo que si ustedes van a ver la Sagrada Escritura, este, hagan oración al Espíritu Santo, porque pues es la fuerza, el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a comprender y entender. Bueno, no necesitan enseñanza de nadie, esta unción que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas, permanezcan pues en él, como la unción les enseña. Y termina la lectura diciendo, así pues, hijos míos, permanezcan en él para que cuando él se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por él en el día de su venida. ¿Sí? Es muy importante entonces el permanecer en Cristo, con él y en él. ¿Sí? Y tengamos confianza, esperemos. Pero les vuelvo a reiterar, no sabemos cómo va a ser la resurrección, no sabemos cómo es la vida eterna. Nosotros decimos que nos dormimos en esperanza de la resurrección. Y para cuando nos veamos de aquí, pues no hay tiempo y espacio. La gente que se murió hace 1000, 2000, 3000, 5000 años es como si se hubiera acabado de morir ahorita hace un segundo, 2 segundos. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al Evangelio de Juan 1, también de este apóstol. Juan 1 del 19 al 28, en donde nos menciona cómo da el testimonio Juan de quién es él. Le enviaron ahí unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿no? Él andaba bautizando. Y le dijeron, oigan, vayan a ver a este fulano que ahí anda predicando, gritando y bautizando con agua. Vayan a ver, cerciórense. ¿Quién es? Aunque ya sabían que era descendiente de un sacerdote, ¿no? Pues hijo de Zacarías y de Isabel, ¿no? Ya se habían muerto sus papás, ¿no? Pues ya estaban viejitos cuando lo tuvieron él y él ya estaba grande. Ya tenía 30 años, 6 meses aproximadamente, ¿no? Y Jesús tenía 30 años, bueno, aproximadamente, ¿no? Pues ya se habían muerto sus papás y no tuvo hermanos, ¿sí? Y se había dedicado plenamente a la enseñanza, ¿sí? No nos menciona desde cuándo empezó su vida pública Juan el Bautista, eso es un misterio, no, yo no tengo la fecha, ¿eh? A lo mejor la tienen por ahí algunos, ¿no? No la he visto yo publicada, ¿no? Pero bueno, pues la vamos a investigar, ¿no? Pero no la tenemos. Pero pues él empezó a dar la prédica de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Principalmente que se arrepintieran de su mala forma de vivir, que cumplieran con lo prescrito en la ley mosaica, ¿sí? Que no son preceptos de opresión, sino son preceptos para que hagas bien las cosas y te vaya bien en la vida, ¿sí? Para que sepas convivir bien con los demás. Pero bueno, mucha gente piensa que nos reprime la ley de Dios, ¿no? Pues no. Dice aquí que él reconoció y no negó quién era. Dice, yo soy Juan, hijo de Zacarías, un sacerdote, y de Isabel, ¿verdad? Él afirmó, yo no soy el Mesías, el ungido, el Cristo, para que me entiendan, ¿sí? De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. Oigan, Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas, Elías vino y ustedes no se dieron cuenta quién era. Era Juan. Si Jesucristo dijo que era Elías y aquí Juan está diciendo, yo no soy Elías, a ver, entonces ¿cómo está la onda, no? ¿Se acuerdan de esa lectura de cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas, Elías ya vino y ustedes no lo reconocieron?
Sí, porque lo estaban esperando en una carreta de fuego. Entonces, hermanos, esto es importante que lo entendamos. Porque miren, cuando Elías, el profeta Elías, fue arrebatado en una carreta de fuego y se lo llevaron, pues es un suceso, es un fenómeno muy raro, único. Nadie le ha pasado eso. No, no era un ovni, no era un plato, no eran los extraterrestres que se lo llevaron. No, 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 hermanos, no, 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 no. Tranquilos, ¿sí? Sí, ya saben que empiezan luego a decir, pues que era un ovni, que eran los extraterrestres, ¿no? Se desaparece Elías en una carreta de fuego. Bueno, y todos pensaban que así iba a regresar en una carreta de fuego, ¿sí? Como no vieron su muerte, no tuvieron su entierro de Elías, pues dijeron, pues así como se fue este gran profeta, pues va a regresar, ¿no? Y lo estaban esperando, ¿no? Al principio, pues un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, 5 años. Ya pasaron muchos años y ya dijeron, no, pues ya. Y la gente, pues los descendientes de los judíos que vieron ese suceso, pues ya se les había olvidado, ¿no? Ya no. Entonces, aquí lo importante es que Elías, cuando vino a preparar el camino. ¿Y a quién dejó preparado el camino? A Eliseo para que ayudara al pueblo judío en aquel entonces. Para que les dijera qué es lo que tenían que hacer y cómo hacerlo. A eso vino Elías, a preparar a Eliseo. Bueno, pues eso de la preparación nos da a entender de que aquella persona que prepara, que propone, que planea, que lleva a cabo, ¿sí? Una estancia para que la gente tenga conocimiento de nuestro Señor, pues es un Elías. Y así Juan, cuando viene y hace todo eso, pues es como un Elías, y es Elías. No necesariamente iba a regresar Elías, ¿sí? Y hoy en día pues ya pasaron miles de años, miles, no cientos, miles de años. ¿A poco creen que va a venir Elías en una carreta de fuego? Bueno, si Dios quiere, pues regresa, ¿no? Pero no lo tenemos según lo que estamos estudiando, pues no lo tenemos así. Entonces por eso les dijo a los fariseos, a los escribas, pues ya vino y ustedes no lo reconocieron. Porque él es el que venía haciendo Elías, pues preparar, enseñar, adoctrinar, comunicar, llevar a cabo la palabra de Dios, y deja a Eliseo. ¿Y qué viene a hacer Juan? Lo mismo, a preparar, a educar, a adoctrinar, lo mismo. Entonces pues, es un Elías. Espero que me hayan comprendido este pequeño mensaje. Y entonces, pues él dice, no, yo no lo soy. Pues Juan dice, yo no soy. Tampoco se iba a poner el saco ni el traje de decir, sí, soy Elías. Ay, por favor. No, pues no. Él le respondió, no lo soy. Entonces le dicen, ¿eres el profeta? Y se respondió, no, yo no soy profeta. Yo nada más vengo a hacer lo que tengo que hacer y ya, cumplir con la palabra que Dios me ha dado para llevarla a cabo y ya. ¿Sí? En ningún momento, claro, nosotros hoy sí le decimos que es un profeta, Juan el Bautista, y decimos que es uno de los primeros santos, así le decimos nosotros en la Iglesia Católica, ¿no? ¿Sí? Pero él no se determinaba como profeta. Le dijeron entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. Y pues yo le dije, soy Juan, descendiente de un sacerdote, Zacarías, y de mi madre Isabel. No, pero querían una respuesta, pues, para el Sanedrín, para los fariseos. Su actitud religiosa, su actitud doctrinal. Dinos quién eres para llevar una respuesta a los que nos enviaron, dicen los judíos, ¿no? ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Yo solamente estoy repitiendo lo mismo que ya estaba escrito, en este caso del profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron entonces, ¿y por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué bautizas? ¿Eh? ¿No? Si parece que eran policías, ¿no? ¿Sí? ¿No? Luego empiezan a exigir, ¿no? Aclaraciones, ¿no? Juan le responde, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen.
alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Es su primo Jesús. Dirán ustedes, ¿ya convivían desde niños? No, no convivieron, porque Juan vivía en Judea de niño y Jesús vivía en Galilea y estaba bastante retirado. Galilea está al norte de Israel, Judea está al sur de Israel. Hagan de cuenta que estamos en México y una persona vive en Tijuana, ¿sí? En Sonora, y la otra persona vive en Oaxaca. Está lejos, ¿no? Bueno, para que me entiendan, pues así está, son distantes, entonces no convivían, ¿sí? En este caso, pues Juan fue hasta el río Jordán, a la altura de Betania, en donde bautizaba, que ya está casi al norte del país de Israel, ¿no? Y ya de ese lugar pues ya estaba más cerca a Nazaret, pero aún así estaba algo lejos, ¿eh? No crean que estaba muy cerca. Bien, les digo esto para que lo vayan situando, lo pueden ver en un mapa, ¿no? Y lo pueden ustedes cerciorar. Esto sucedió en Betania, dice aquí, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Bueno, pues ahí está muy claro que Juan estaba llevando a cabo su obra, que es lo que tenemos también nosotros que hacer, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es nuestro trabajo, para bien de nosotros, ¿eh? Recuerden que Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Dios siempre está con nosotros, más aún hoy, porque pues ya somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, pues Dios siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. ¿Por qué? Pues porque nos gusta más lo mundano, lo terrenal, lo material, los lujos, las pasiones, el gusto por nuestros cinco sentidos, por nuestra sexualidad. Y nos olvidamos del Señor, de lo más importante. Y eso pues, eso nos está haciendo que nos alejemos. Por eso, de alguna manera, pues Juan les decía, arrepiéntanse de sus pecados, reconcíliense con el Señor. Y esa era una de las principales cosas que les decía Juan a la gente, ¿no? Y muchos fueron sus discípulos de Juan. Dos de los discípulos de Juan después fueron apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes quiénes eran? Andrés, el hermano de Simón Pedro, y Felipe, que vivía en Bethsaida, ¿sí? Entonces, bueno, pues poco a poco fueron integrándose los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y mismo Juan les dice, vean, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y señaló a Jesucristo cuando se iba caminando después de haber sido bautizado por Él. No dijo, miren, vayan, Él es mi primo. Pues no. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí? Y bueno, pues bautizaba ahí cerca de Jerusalén, Juan el Bautista en el río Jordán. El río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Y Betania está cerca del Mar Muerto, ¿sí? Y ya es una parte final de Judea, y ya empieza lo que es el centro, que es Samaria. Y en la parte de hasta arriba, en el norte, pues es Galilea, ¿no? En donde está Nazaret. Entonces, Nazaret está en donde termina el mar de Galilea, más o menos a esa altura. Y ahí desemboca el río Jordán, y desemboca el río Jordán, o empieza ahí, como quien dice, a desembocar el río Jordán, y llega hasta el Mar Muerto, ahí más o menos termina, en donde está Betania, ¿sí? Búsquenlo en disculpen, no les puse el mapa, no los hubiera puesto para que les pudiera yo estar diciendo ahí con un poquito más de exactitud. Pero bueno, hermanos, espero que me hayan entendido la explicación, y que pues léanlo con calma, léanlo y investiguen. Acuérdense que eso es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Estudiar, investigar. Sí, porque nos dedicamos a muchas cosas en la vida, durante toda nuestra vida,
pero no en las cosas de Dios, ¿no? Y nos quedamos con las películas, con los programas, con las series, con lo que nos platican algunos, ¿sí? Y a veces nuestros propios sacerdotes y pastores pues no nos explican detalladamente las cosas, ¿no? Se quedan mucho con su ministerio, ¿no? Sí, con su acción sacerdotal, ¿no? Pero sí necesitamos, y pues como siempre te lo he dicho, pídele al Espíritu Santo que te abra tu mente, tu memoria, para que puedas tú, pues, entender, porque eso es lo principal, entender. Bueno, que Dios te bendiga.